Mi gente, muchísima atención porque Pachito Santos, Francisco Santos, el ex vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez durante el gobierno de la Seguridad Democrática, pues prácticamente está acorralado y asustado por las declaraciones del ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Mancuso prácticamente lo hundió y aseguró que Pachito Santos le pidió en su momento que creara el bloque capital de las autodefensas en Bogotá, ese mismo bloque capital que asesinó al humorista y periodista Jaime Garzón. Quiero que por favor observen, porque vamos a leer esta columna entre todas y todos en un momento. Esta columna de Francisco Santos que tuvo lugar el 29 de abril de 1997 y que tiene como título Proyecto contra Insurgente y que es una prueba reina de lo que está diciendo Salvatore Mancuso ante la JEP. No sin antes, quiero que por favor observemos el siguiente video para entrar en contexto y para recordar a Jaime Garzón. Uy, sopas, ¿serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? ¿El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia? No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? Convivir como las cooperativas que se la pasa defendiendo el expresidiario, el matarife, el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. Y dice por acá el senador del Pacto Histórico Wilson Arias: si las acusaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso son ciertas, entonces el país jamás deberá olvidar que las manos de Pacho Santos están manchadas de la sangre de Jaime Garzón. Continuemos, ahora sí, para entrar a fondo con este tema y para leer esa columna que realmente delata a Francisco Santos, vamos a escuchar lo que decía Mancuso este 10 de mayo ante la JEP sobre esa solicitud que le hizo Pacho Santos para crear los grupos paramilitares entre los años 1997, extrañamente, la misma fecha de la columna, y 1998 para crear esos grupos en Bogotá. Escuchemos a Mancuso. Bogotá, bloque capital. Me pregunta usted, sí. Francisco Santos vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá y se nos pide la creación de un bloque. Hasta sugirió el nombre que es el bloque capital. Bueno, eso fue lo primero que dijo Salvatore Mancuso. Ahora presten mucha atención lo que dice del diario El Tiempo. 1997, 8, incluso hubo reuniones varias con él. Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Y tiene toda la razón el ex jefe paramilitar frente a este señalamiento. Ahora sí vamos a leer, por favor, bien, detalladamente, esa columna de Pacho Santos del 29 de abril de 1997. Incluso dice la hora por acá, a las 12 de la mañana. Pues leámosla a ver qué es lo que dice.
porque se titula de la siguiente manera, está en el diario El Tiempo y ustedes pueden visitarla en cualquier momento. Proyecto contrainsurgente. Después de 3 intentos en los que las ACUC, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, se negó a crear un movimiento único contrainsurgente, finalmente la semana pasada aceptó formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Reitero, por Francisco Santos Calderón, columnista del diario El Tiempo, 29 de abril de 1997, como lo señala el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué pasó en el entretanto? ¿Qué significado tiene esta unión? ¿Qué retos les plantea el Estado a las fuerzas militares, a la guerrilla y a la sociedad? ¿Hasta dónde puede llegar la conformación de un proyecto político de derecha? ¿Cuánta gente les está apostando? La verdad es que esa unión se dio en unas condiciones muy específicas, y así tenga una organización jerárquica bien estructurada, el mando, no me cabe la menor duda, queda en manos de las ACUC y de su jefe máximo, Carlos Castaño. ¿Quién? Por favor, escuchen esto. ¿Quién, a decir verdad, es un estratega militar y político que les ha dado a las autodefensas o paramilitarismo, como se las quiera llamar, un cariz completamente distinto del que antes tenían esos grupos en el Magdalena Medio o en el Llano? La verdad, el país hoy se enfrenta a un movimiento político-militar con arraigo en distintas clases sociales, incluso en las populares, y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de sus fuerzas armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil. No nos equivoquemos. Aquí hay una nueva organización que, si bien tuvo en su momento nexos en muchos casos más de complacencia y de voltear la cara que de ayuda efectiva con las Fuerzas Armadas, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de 7 guerrilleros. Cambio de táctica que la enfrenta con las Fuerzas Armadas, que no quedan muy bien ante este tipo de operaciones, que bien escasas son, por lo menos en lo que el aparato de seguridad del Estado se refiere. Pero le realza un perfil político que antes no tenía, o sea, ya es un movimiento político para él, en su momento para Pacho Santos. Increíble el descaro. Y menos mal existe internet y podemos ver todo esto, todos estos archivos, que es una prueba fehaciente de lo que está diciendo Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice acá: ante la conformación de un ejército contrainsurgente solo se puede esperar una violenta reacción de la guerrilla, que además de ver cómo pierde territorios tan importantes como Córdoba, Urabá y Cesar, ahora tendrá que enfrentarse a corto plazo a una lucha enconada por territorios del corazón del país y los llanos orientales. Claro, esta agudización del conflicto, que va a llegar a niveles que jamás hemos visto en nuestro país, incluyo las épocas de los carros bombas del narcotráfico, acabará teniendo como víctimas directas, como siempre, a los civiles, que entre otras cosas son la razón por la cual surgen las autodefensas y la razón por la cual se formaron las actuales guerrillas. Irónico, ¿no? ¿Se puede parar ese tren de violencia que se nos avecina? Difícil, pues la dinámica y la lógica que imperan son las contrarias. Ya vimos la reacción de las FARC a lo que sucede en Urabá, el carro bomba de Apartadó, y la de las ACUC, que no se hizo esperar, ejecuciones y desapariciones selectivas en toda la región. Pero hay un luz que quizás al final logre tener parte de esa barbarie, la humanización del conflicto, que les interesa a las autodefensas y al ELN, pero no a las FARC, que en un acto máximo de soberbia ni siquiera reconocen que secuestran. Es más, durante el secuestro de los familiares de sus dirigentes y en el caso de los militares retenidos, muestran una actitud en total inobservancia de las más mínimas reglas de humanización de la guerra. Pues mientras las ACUC permitían a los familiares comunicación periódica y contacto permanente con la Cruz Roja, hoy las familias de los soldados no saben de la suerte de sus hijos o hermanos. Sigue justificando a las autodefensas Pachito Santos en este texto, como ustedes se están dando cuenta. De ahí que se vaya a extender el conflicto autodefensas-guerrilla a todo el país, con los ciudadanos como protagonistas que, además, siempre acaban pagando el pato, con 2 factores objetivos que lo hacen más grave. Primero, la total inoperancia de un Estado que ya ni siquiera cree en su capacidad preventiva o represiva. Un contratista extranjero se va olímpicamente en reconocimiento de esta impotencia. Segundo, el triunfalismo de una guerrilla ciega que con sus abusos está alineando a un sector crítico de la población civil en su contra, y con ello puede estar sembrando la semilla de su destrucción. Las preguntas obvias son: ¿a qué costo? ¿Hasta cuándo?
todo depende del ciudadano y de su nivel de tolerancia para lo que se nos viene. Allí se centra el desenredo de ese nudo gordiano al cual aprietan por todos los lados. Bueno, esta es la columna de Pachito Santos de la que habla Salvatore Mancuso ante la JEP, columna en la que básicamente trata a las autodefensas como un movimiento político militar, y lo que dice Mancuso justificando y aprobando, ¿sí?, el discurso de esos grupos paramilitares. Increíble ese Pachito Santo, de verdad, donde uno lo ve de verdad como todo huevón. Pero bueno, Pachito Santos, ya para terminar este video, le respondió a Salvatore Mancuso a través de un comunicado a la opinión pública que publicó en su cuenta de Twitter y que dice lo siguiente: durante más de 18 años, ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad. Y no puede haberla porque nunca sucedió. Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso, que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa, porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer. Los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos. Fue la respuesta de este sinvergüenza Pachito Santos. Por acá Becky escribió: más pruebas. Francisco Santos fue jefe de debate de César Giraldo Montoya, alias Calzones, aquí en plena campaña a la presidencia en 2017 en Pereira. Calzones, el mismo narcoparamilitar que se hizo millonario como testaferro de narcos en el norte del Valle y el eje cafetero. Calzones, el mismo detrás del negocio del gota a gota con el auspicio de la banda criminal La Cordillera. También está denunciado por impedir la presencia de Petro en plena campaña para presidente el año pasado. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar yo sino esa columna? Y bueno, las declaraciones que ha dado Mancuso y que continúa dando ante la Jurisdicción Especial para la Paz con el objetivo de entrar a que este tribunal lo tenga en cuenta para reparar a víctimas, para aportar verdad. Esperemos a ver qué sucede. Por ahora los dejo con este super dato. Y pues nada, si están en YouTube, invitadísimas e invitadísimos a suscribirse, a comentar y compartir el video. Si están en otra red social, de verdad es muy importante que compartan al máximo este video, que lo comenten, que nos sigan. Y como siempre, acá les dejo mis redes sociales, si me quieren escribir por ahí, alguna denuncia, madrazos, de todo. Nos vemos en un próximo video.